Desde la antigüedad, la India ha sido un hervidero de pueblos, de movimientos religiosos, de culturas y de intereses comerciales atraídos por sus riquezas naturales. En los albores del siglo XVI, la llegada de los europeos y el establecimiento de un Estado islámico mogol van a cambiar el curso de la historia del país. Es sorprendente ver en un territorio tan grande gentes de distinta etnia, de distinta lengua, de distinta cultura, pero que tienen algo común que va más allá de los elementos religiosos. Es una filosofía de la vida, una manera de ser, un carácter que ha unido a todo este pueblo y que lo ha diferenciado claramente de lo que es el bloque del Extremo Oriente o de lo que es el bloque arábigo. Entonces, eso fue lo que posibilitó, por ejemplo, que con la llegada de los mogoles se pudiera crear un imperio y que no hubiera disensiones y que todo el mundo viviera de una manera pacífica dentro de un gran marco común. En el año 1600 llegan los primeros representantes de la Honorable Compañía de las Indias Orientales, fundada en Londres 8 meses antes. A finales del 17, la compañía tenía enclaves en Madrás, Bombay y Calcuta e iniciaba la ocupación progresiva del interior, manteniendo con Francia una rivalidad que duraría 30 años. En 1746, coincidiendo con el declive del imperio mogol, ingleses y franceses van a dirimir la supremacía comercial y política de la India. Con la victoria de Clive en Plassey en 1757, se abre a los británicos el norte de la península y en 1765 se anexionan la rica provincia de Bengala. Los ingleses se ven convertidos en dueños y señores de los mares cuando derrotan en Trafalgar a sus eternas rivales, Francia y España. Nadie podía ya impedir su expansión ultramarina hasta lugares lejanos, y el afán colonialista que pronto invadiría Europa los va a encontrar preparados para ocupar el puesto de líderes. A principios del siglo XIX se apoderan de Delhi y en 1849 se anexionan el Punjab. Pese a la rebelión de los cipayos en 1857, considerada hoy como un movimiento reaccionario que trataba de restablecer el régimen feudal de los mogoles, en 1858 la India queda bajo la soberanía de la corona británica, representada por un virrey, y en 1877 la reina Victoria es proclamada como su emperatriz. Cipayo es un término persa que significa soldado. Entonces es el momento en que los indios se dan cuenta de que han sido invadidos políticamente y no lo han sabido hasta ese momento, en que la persona que controla, la persona que manda, no es el rey que ellos tenían, que sigue estando ahí, sigue siendo una figura simbólica, sino que es el soldado inglés y por encima del soldado inglés el oficial inglés y por encima de él la reina Victoria o la que sea en ese momento. Entonces se produce una revuelta sangrienta que es aplastada y desde ese momento se decide que los indios tienen que estar bajo el control total del dominio británico y ya es cuando se produce el proceso de colonización completa. Y entonces ya los indios se dan cuenta de que son un pueblo sometido, de que son un pueblo bajo un poder colonial. De hecho, habrá dos Indias bajo la dominación inglesa: la India administrada desde la capital, Nueva Delhi, y la India de los 565 principados donde Marhas, Rajas y Nawabs reinaban de forma absoluta. Al aceptar la soberanía británica, los príncipes dejaron en manos del virrey los asuntos de defensa y exterior, conservando su autonomía interior. También se puede mencionar el papel que juegan todos estos pequeños reinos en el proceso de independencia de la India, antes y después. En principio estamos hablando de un rey, es el título que ostenta, pero que equivaldría, pues digamos, a un señor feudal de la Europa medieval, por lo limitado de su territorio y de sus atribuciones. Estas personas se veían de alguna manera avasalladas por el poderío de ese imperio británico que llegaba de lejos y fueron bastante traidoras a su pueblo, mostrando servilismo hacia ese poder extranjero al que ellos admiraban. Por eso permitieron la excesiva injerencia de los ingleses en los asuntos internos de su reino o de su principado. Todo el inmenso territorio vivía bajo la influencia de distintas culturas: védica primitiva, brahmánica, budista e islámica. Se hablaban más de 200 lenguas y no existía, ni probablemente había existido, una conciencia hindú.
Las dos religiones mayoritarias eran el hinduismo y el islamismo, tan radicalmente opuestas que ponían en peligro la convivencia de las gentes que compartían el mismo suelo, generando entre ellos graves estallidos de violencia. Muchas veces se ha hablado de la gran variedad étnica, cultural, lingüística, religiosa de la India, y eso ha dado lugar a que se piense que quizá no ha estado nunca unida como un país. Eso es cierto en lo referente a lo político. Únicamente una vez en la antigüedad, bajo el emperador Ashoka, todo el territorio de la India estuvo unido. Ha habido siempre una gran diferencia entre los diversos estados. La India ha estado tradicionalmente dividida en pequeños reinos, y eso ha hecho que no se la considere como un país en el concepto político que tenemos de un país, en el sentido moderno. Pero el ethos hindú ha sido algo que ha unido a toda esta gente. Bajo la dominación británica se crearon instituciones calcadas de las de la metrópoli. Se construyeron ferrocarriles, se organizaron servicios de correos y telégrafos, se fundaron colegios, como el Instituto Elphinstone de Bombay, y universidades en Bombay, Madrás y Calcuta. Gran Bretaña llevó a la India su lengua, que sería un lazo de unión de todos sus pueblos, y más tarde el vehículo de reivindicaciones revolucionarias. Los musulmanes, que fueron la clase dominante durante la dominación mogol, repudiaban la educación británica, considerándola una amenaza a su propio sistema basado en la religión. Pronto fueron desplazados por los jóvenes hindúes, formados por los británicos, que ocuparon puestos de mediana categoría en el funcionariado, los servicios legales, el periodismo o la enseñanza. A finales del siglo XIX se produce lo que se ha dado en llamar el Renacimiento hindú. Estamos hablando de un momento en que los ingleses ya se sienten a gusto en la India, ya la controlan, la dominan, son pocos, necesitan asociar a la tarea administrativa a indios para ayudarles en el manejo del país, y entonces se crea una clase cultural india, formada muchos de ellos en Occidente, que han viajado a Inglaterra, que han aprendido carreras, que son abogados, que son médicos, y que van a servir como un poco de ayuda al poder colonial para el control de la India. Esta misma clase se va dando cuenta al principio de que ese primer inicio que ellos han tenido de contacto con Occidente, que les ha permitido aprender la lengua inglesa, tener una carrera, viajar, entrar en la administración india, es un arma de dos filos, y que lo que están haciendo es servir de alguna manera al enemigo, están siendo un poco enemigos ellos de su propio pueblo, y entonces se produce una revalorización de lo indio. La dominación británica pronto es cuestionada por el movimiento organizado en torno al Congreso Nacional Indio, creado en 1885 por graduados de la Universidad de Calcuta, con el apoyo de los liberales británicos. Esta clase, en donde hay grandes intelectuales, tanto en el terreno de la filosofía como en el terreno de la política, es la que va a ser pues, la generación anterior a los que van a conseguir la independencia. En esta clase social está, por ejemplo, Tilak, que es una persona muy olvidada, pero que es el iniciador del movimiento independentista, que va a ser el padre cultural, el maestro, el mentor de Gandhi, que va a ser la persona que luego, en efecto, lo va a conseguir. En 1915 vuelve a la India desde Sudáfrica el que sería el líder espiritual y uno de los artífices principales de la independencia del país, Mohandas Karamchand Gandhi, que supo llevar el movimiento nacionalista desde las salas de debate de los intelectuales y las sociedades secretas regionales hasta la gran masa del pueblo indio. Durante la primera mitad del siglo XX, el movimiento de independencia va teniendo cada vez más envergadura. Primero se habla de que se quiere tener una autodeterminación mínima, se habla de conseguir muy poco, no se habla todavía de una independencia total. De hecho, los indios quieren sentirse de alguna manera también parte del Imperio Británico. Esto lo demuestran con su participación en la Primera Guerra Mundial y luego también en la Segunda. Pero Gandhi y otras personas asociadas al partido del Congreso, al Indian National Congress, van a ver más allá y van a darse cuenta de que el colonialismo tiene que acabar, y tiene que acabar en la India, quizá antes que en otros sitios, puesto que los indios tienen esa madurez política. Después de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo indio adquiere una clara dimensión popular, sucediéndose tres grandes campañas antibritánicas. En 1919, las huelgas generales. En 1920-1922, los movimientos de no cooperación. Y en 1930-1934, la desobediencia civil.
Por su participación en dichas campañas, Gandhi, el apóstol de la no violencia, pasará largos periodos en las prisiones británicas junto con otros líderes indios, entre ellos Nehru, un abogado de familia aristocrática, educado en la metrópoli y futuro primer ministro de la India tras la independencia. En 1935, los británicos se ven obligados a realizar algunas reformas políticas en forma de una nueva acta de gobierno, con un gobierno central británico que se reservaba la competencia en defensa y asuntos exteriores, mientras que en las provincias y principados habría gobernadores y gobiernos autónomos. En el curso de la Segunda Guerra Mundial se producirá una ruptura entre el gobierno colonial y el Congreso, que desemboca en los graves enfrentamientos de 1942. Bajo la consigna de Quit India, se organiza una gran movilización de masas, un movimiento popular de desobediencia civil que pretendía un gobierno nacional indio. La diferencia estriba en que se intenta conseguir esa independencia mediante un sistema pacífico de revolución, una revolución pacífica, y esto es lo que es nuevo. Siempre se lucha contra el poder con la fuerza. Lo que hace la India es hacerlo de otro sistema. Gandhi inicia dos movimientos que son el de la desobediencia civil y el de la resistencia pasiva, y que van a ser los que van a minar las bases del colonialismo inglés en la India. La resistencia pasiva consiste únicamente en no colaborar con el gobierno, no votar, si se puede votar, no ayudar económicamente, no apoyar, prescindir un poco de sus problemas. La desobediencia civil es más grave, consiste en transgredir las leyes. Y esto es lo que va a realmente minar la base del Imperio Británico. Un ejemplo paradigmático, la famosa Marcha de la Sal que lleva a cabo Gandhi. Los ingleses habían prohibido a los indios manufacturar sal, habían prohibido a los indios recoger sal en las salinas y llevarla a su casa o incluso venderla. Gandhi, con miles de personas, camina durante días, llega a las costas de Gujarat, recoge sal, recoge un puñado de sal y la vende, transgrede la ley. El gobierno británico consideró que la campaña era una verdadera declaración de guerra y los líderes del Congreso fueron encarcelados. En toda la India se sucedieron violentas manifestaciones antibritánicas. El gobierno inglés se da cuenta de que no va a poder controlar a los indios, que son demasiados. ¿A cuánta gente puedes meter en la cárcel si todo el mundo decide violar la ley pacíficamente, pero todos en el mismo momento? Esto fue lo que llevó a los ingleses a darse cuenta de que la independencia de la India era simplemente cuestión de tiempo. En 1946, en un ambiente de gran crispación, se sublevan los marinos de Bombay y en abril, una misión del Gabinete Metropolitano trata con los líderes sobre la formación de un gobierno federal provisional, donde los territorios se podrían acoger a distintas federaciones. Pero el intento no prosperó. En agosto, la Liga Musulmana convocó un día de acción directa que se saldó con miles de muertos. Y finalmente, en septiembre, se forma un gobierno interino presidido por Nehru, con participación de Jinnah, pero con la Liga en actitud no cooperante. Con una situación que se deterioraba por momentos y miles de muertos en los enfrentamientos de Bengala y Bihar, el gobierno británico decide que los agrupamientos en las distintas federaciones se harían por mayoría simple, lo que aseguraba el nacimiento de un Estado musulmán, el Pakistán. La división de los estados de India y Pakistán es una de las grandes catástrofes políticas del siglo XX, uno de los grandes errores. Las razones que tienen los ingleses son bastante complejas. Hay dos factores que deciden la creación del Estado de Pakistán, que había sido siempre tradicionalmente la India. Había una parte de la población musulmana de la India, hoy la llamaríamos extremista o fundamentalista, que temía que si la India era independiente, el hecho de que la mayor parte de la población fuera hindú implicaría que los musulmanes tendrían menos parte en el gobierno y en la determinación de ese nuevo país. Pensarían quizá que iban a ser sometidos por los hindúes o que los musulmanes estarían, ya que estaban en inferioridad numérica, que estarían también siendo ciudadanos de segunda clase. Esto luego no fue así, pero hubo una parte de los musulmanes que en aquel momento lo creyó. El primer ministro británico Attlee decidió sustituir al virrey Wavell por un negociador más eficaz, y el elegido es el vicealmirante Louis Mountbatten, primo del rey Jorge VI, que llega a la India en el mes de marzo de 1947. 2 meses después, ya está convencido de que la partición era inevitable y que en un proceso de dramática aceleración se iba a desmantelar uno de los más grandes edificios imperiales de todos los tiempos.
Mountbatten solo negoció con Gandhi y los dirigentes de la Liga y el Congreso, que tras rechazar un primer plan de partición, aceptan el segundo, el Plan Menon, que establecía las condiciones para la creación de dos estados independientes, la India y el Pakistán, como dominios dentro de la comunidad británica. El gobierno inglés no podía permitir la nación india, independiente, recién creada y funcionando perfectamente. En el momento en que ellos se marcharan tenía que haber caos, y ese caos ellos lo produjeron. ¿Cómo? Enfrentando a dos comunidades. Los estados principescos se integrarían en uno u otro por medio de negociaciones, y las provincias de Bengala y el Punjab, de mayoría musulmana, se atendrían a los acuerdos de una comisión de partición. La división de estas provincias, según las fronteras trazadas por Radcliffe, daría lugar a sangrientos enfrentamientos y a masivos éxodos de población. Desgraciadamente, hoy han pasado ya más de 50 años desde la independencia de la India. La India y Pakistán siguen siendo naciones enemigas, ha habido 3 guerras, sigue habiendo conflictos en la frontera, y esto es una herencia que los ingleses dejaron en esa zona del mundo. El día 15 de agosto de 1947, los británicos despertaron del mayor sueño imperial de toda su historia, cuando 400 millones de indios consiguieron por fin su independencia, precisamente en una fecha que consideraban maldita por los astros. Pero el apresurado plan arbitrado por Mountbatten demostraría pronto sus defectos y limitaciones, con un saldo de centenares de miles de muertos, entre ellos Gandhi, asesinado por un extremista hindú, millones de personas desplazadas de sus hogares, repetidas guerras en Cachemira y otras heridas que todavía hoy están lejos de cicatrizar.